Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que es, bueno, fascinante y muy exigente, el de la alta coctelería de competición. Y para guiarnos tenemos las experiencias, las reflexiones, de dos bartenderes aragoneses de mucho nivel, Kelly Levara y Víctor Rodríguez. Los hemos entrevistado mientras afilaban sus herramientas y estrategias para el próximo Campeonato Nacional de Coctelería, que es en Mallorca este noviembre de 2025. Nuestra misión hoy, es intentar entender qué significa competir a esta escala. ¿Es solo la receta? ¿Es pura técnica? ¿O hay más cosas? ¿Qué pasa por la cabeza de estos profesionales? Vamos a intentar desgranarlo un poco. Exactamente. Vamos a ver sus enfoques, sus estrategias y también esas influencias que a veces no se ven a simple vista, ¿no? Como la familia o la experiencia que ya traen de la barra. Y también, claro, cómo ven la profesión hoy en día, con los retos y las oportunidades que tienen con el cliente. Lo interesante es ver cómo la competición es como un espejo, un microcosmos de lo que es ser coctelero profesional día a día. Pues empecemos, si te parece, por Kelly Guevara. Para ella, esto de la coctelería es casi una herencia. Su padre es un coctelero muy reconocido. Ha estado hasta en un mundial. Y ella misma dice que esto tiene dos caras. Es ayuda, claro, pero también es presión. Como un tú puedes, tienes que hacerlo, ¿sabes? Constantemente. Ese punto de partida ya marca. Porque claro, esa herencia pone un listón muy alto, desde el minuto 1. Una meta. Ella habla del top al que queremos llegar, refiriéndose a ese mundial. Pero lo interesante es cómo ella como que transforma esa presión, la convierte en motor para crecer. Ve la competición como puramente un desarrollo profesional. O sea, no tanto contra otros, sino contra sí misma, para buscar su mejor versión. Reconoce que igual empezó un poco por obligación familiar, pero vamos, que ahora le ha pillado el gusto, que se presenta porque quiere, para evolucionar. Y recalca mucho que para llegar a ese top, a un mundial, no vale solo con hacer un cóctel bueno y ya está. Para ser un bartender completo a ese nivel hay que dominar muchas cosas. Pruebas de conocimiento, de teoría. Sí, sobre destilados, historia, técnicas. Exacto. Y pruebas de cata a ciegas, ¿no? Para identificar cosas. Eso es. Y luego, por supuesto, la parte técnica, que tiene que ser, como dice ella, muy controlada. Impecable, vamos. Con los jueces mirando cada detalle. Totalmente. Y esa visión tan completa se ve en su estrategia para Mallorca, ¿verdad? Sí. Habla de que este año va con una apuesta muy innovadora. Quiere sorprender al jurado. Pero ojo, que no es innovar por innovar. Se basa en lo que ha aprendido antes. Cuenta una cosa muy práctica. Ha visto que algunos destilados, quizás por ser muy específicos o intensos, pues suelen, digamos, que echar para atrás algunos jueces. En la cata. Ah, interesante. O sea que aprende de los errores o de las reacciones pasadas. Claro. Y eso le lleva a buscar cócteles que, sin ser simples, sean más apetecibles, más redondos, quizás. Incluso piensen si se venderían bien en su bar. Siempre con esa idea de que el jurado, tiene su propia subjetividad. Y aquí se pone la cosa creativa. Detalla un poco su fórmula mental. Dice que necesita una base de alcohol sólida. Un complemento que equilibre, como un cítrico o un siroque, pero bien hecho. Claro. Y luego, la clave. Busca añadir un elemento que sea sorpresivo para el jurado, el toque distinto. Y además, es flexible tácticamente. Adapta la propuesta a la categoría, que este año es Sparkling, con burbujas. Lo que le da juego, claro. Exacto. Y también, como que intenta leer al jurado, si parecen más abiertos a cosas nuevas o si son más clásicos. Esa capacidad de adaptarse no es solo para competir, ¿eh? Lo aplica en su local también. Dice que trabajan muchísimo el ron, que son la casa del ron allí donde están. Ah, mira. Su fuerte es la coctelería tiki clásica. Ya sabes, ese estilo polinesio con el Mai Tai como bandera. El Mai Tai, qué clásico, aunque hay 1000 versiones. Exacto. Por eso ellos tienen su versión. Pero no se quedan ahí. También crean cócteles de autor. Y aquí conecta con la competición otra vez. La clave del éxito, en el campeonato y en la barra, es la preparación, el mise en place, tenerlo todo en su sitio, todo correcto, para que el servicio sea rápido, bueno, de calidad. Esa organización es fundamental. Vale, pues pasemos ahora a Víctor Rodríguez. Él también ve la competición como una forma de crecer, ¿no?
como Kaylin, pero añade algo más. Dice que es como un respiro, una forma de salir de la rutina de llevar un negocio. Y su enfoque, por lo que cuenta, parece muy centrado en la ejecución, en hacerlo perfecto ese día. Sí, Víctor insiste mucho en eso. Un campeonato nacional exige excelencia, perfección. No puedes fallar si quieres ganar. Su estrategia, como él la cuenta, tiene dos patas. Por un lado, una receta muy buena, muy pensada, pero sobre todo, y aquí está yo creo lo importante de su visión, es no fallar en las diferentes pruebas. O sea, no solo el sabor. No solo el sabor, también la técnica, la presentación, el tiempo, todo suma. Aunque, ojo, dice que prioriza el sabor por encima de todo. Quiere que el cóctel guste, que convenza. Cuenta, por ejemplo, que su última receta buscaba un perfil de sabor más amplio. Dice menos complejo, pero quizás quiere decir más accesible, ¿no? Eso parece. Algo que guste a más gente, que no sea súper raro o que te encante o lo odies. Más equilibrado, para un público general. Y para decorar, algo clásico pero con mucho color al cóctel y contraste. Impacto visual pero sin salirse de lo conocido. Y la técnica, ¿qué nos dice de eso? Aquí comparte un detalle muy específico, muy de bartender. El control de la dilución. Ah, el hielo, que no se agüe el cóctel. Exacto. Sabe que si se derrite demasiado hielo, adiós equilibrio. Su truco, que es casi sensorial, es mirar la coctelera. Sabe que está listo cuando la coctelera empieza a sudar. Ese es su momento, para parar de agipar. ¡Qué bueno! Un indicador muy personal. Sí, y también apunta que no es lo mismo agitar fuerte, rápido, que más suave y largo. El tipo de agitado cambia cómo se mezclan las cosas. Reconoce que hay nervios, claro, esas mariposas, dice, pero que la experiencia ayuda, que se van yendo o al menos las controlas mejor. Y nos deja una perla estratégica muy curiosa. Dice que prefiere salir el último a competir, si puede elegir. Ah, sí. ¿Y por qué? Pues su lógica es estratégica pura. Piensa en la psicología del jurado en la cata. A ver. Cree que es difícil que el primer cóctel que prueban los jueces reciba una nota altísima, porque no tienen con qué comparar todavía en esa tanda. Mm, tiene sentido. Dice, y cito más o menos, que no es lo mismo que te llegue el primer cóctel y le pongas una puntuación alta, que te llegue el último y le pongas una alta. Entiendo. Salir al final, según él, permite que el jurado ya haya probado otros, tenga una escala mental y quizás esté más dispuesto a dar una nota muy alta si tu cóctel destaca sobre los anteriores. Es una apuesta interesante sobre cómo funciona la comparación, la memoria del gusto en ese contexto de evaluar uno tras otro. Fascinante, ¿sí? O sea que no es solo la receta y la técnica, hay una capa de estrategia psicológica, de intentar manejar cómo te percibe el jurado. Me pregunto si eso no mete un poco de azar, ¿no? O de depender de los demás, en vez de solo tu propia excelencia, que es lo que él valora tanto. Es una buena observación. Sí, mete una variable externa, claro. Pero yo creo que él lo ve como optimizar sus opciones dentro de las reglas no escritas del juego. No es que dude de su cóctel, sino que busca el momento, el contexto, donde esa excelencia brille más. Y esto nos lleva a algo que ambos, Kaylin y Víctor, de formas distintas dejan claro. En la alta competición, gestionar cómo te ve el jurado es casi tan importante como lo que hay en la copa. Kaylin lo hace adaptando la receta. A la mentalidad del jurado. Exacto. Y Víctor jugando con el tiempo y el orden de salida. Ambos dicen que esa relación no siempre es fácil. Efectivamente. Ahí hay otro reto. Señalan que muchos clientes todavía no están muy acostumbrados a la coctelería más alta o elaborada, a cócteles que van más allá del mojito o el gin tonic básico, digamos. Claro. Y eso les obliga a ser un poco educadores, guías. Tienen que explicar qué lleva, por qué sabe así. Como decía Kaylin al hablar de su estrategia, a veces hay que ajustar un poco las recetas o cómo las cuentas para que sean más apetecibles, más fáciles de entender y de vender. El ejemplo del Mai Tai que ponía Kaylin es perfecto. Un cliente puede tener una idea muy distinta del Mai Tai que ella sirve, el clásico tiki. Exacto. Y ahí toca explicar, mira, nuestro Mai Tai es así, por esto y por esto. Es clave esa labor. Una labor pedagógica constante. Sí, para crear confianza. Pero donde hay retos, también hay oportunidades. Si miramos un poco más allá,
el panorama es bueno. Profesionales como ellos y otros de asociaciones como el Club de Barman Aragón están subiendo el nivel. Mucho. ¿Y notan que el cliente responde, no? Sí, perciben que el cliente está dispuesto a dar ese salto hacia arriba, a apreciar la calidad, la complejidad, si se lo explicas bien. Y además, entra gente joven, que suele ser más abierta a probar cosas nuevas, a dejarse aconsejar. Hay movimiento. Entonces el truco está en equilibrar, ¿no? Manejar los clásicos que siguen funcionando, como ese tiki con ron que Kaylin dice que está muy vigente, Ujú. pero a la vez no parar de innovar, de proponer tus propias creaciones, tu visión. Calidad. La gran oportunidad, y creo que ellos lo demuestran, es coger toda esa disciplina de la competición, esa búsqueda de excelencia, de perfección, y llevarla a cada servicio, a cada cóctel que ponen en la barra. Usar la competición como un entrenamiento intensivo para mejorar la experiencia del cliente cada día. Recapitulando un poco entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos visto la dedicación enorme que hay detrás, la estrategia calculada al milímetro, esa mezcla de arte, la creatividad, como se ve, y ciencia, la técnica pura, la dilución, la química que hay en un cóctel de competición. Sí, Desde cómo te marca una historia familiar hasta cómo gestionas los nervios o incluso eliges cuándo salir a competir. y hemos visto que esa búsqueda de la excelencia no se queda ahí, en el campeonato. Van más allá. Impregna su forma de trabajar cada día, cómo hablan con el cliente, cómo le educan el paladar. Se adaptan, sí, pero siempre con la idea de subir el nivel de la cultura del cóctel. La competición es como un empujón, un catalizador. Nos deja, la verdad, una reflexión interesante. La próxima vez que alguien se pida un cóctel, uno bien hecho de verdad, será consciente de toda la preparación, la historia, la técnica pulida durante horas, la estrategia, la pasión que puede haber detrás de esa copa. Quizás esa es la pregunta que se queda ahí, flotando, invitándonos a mirar distinto nuestra próxima bebida.